Saludo para todos y todas las que nos están acompañando esta mañana en nuestra masterclass. No podíamos dejar pasar más este mes de mayo, pero decidimos hacerlo en un momento estratégico, esta masterclass, mujeres sanadoras, madres sanadoras, porque entendimos de alguna manera que en la fecha especial todo el mundo saluda, todo el mundo está allí, todo el mundo nos acompaña, tiene detalles, y cuando pasa la temporada todo vuelve a la normalidad, y es ahí cuando nosotros aparecemos súper endorfinados con la varita mágica de Endorfínate. Aparecemos endorfinados para decir aquí estamos presentes, levantamos la manito y decimos aquí estamos nosotros. No nos olvidamos que el mes de la madre es todo el mes, no se ha acabado, ya casito, queda muy poquito, como 8 días, un poquito más. Pero acá estamos nosotros dándole un enfoque a uno de los productos más fuertes que tiene Endorfínate, que es la Escuela para Mujeres 4.0, hoy y este mes con el enfoque de ese ser de mujer madre. No nos quisimos olvidar y tenemos unos regalos especiales. No se les olvide que aquellos que están aquí visitándonos y se inscribieron van a tener un test maravilloso que les va a decir qué tipo de mamá eres tú. No sé si te lo han dicho por ahí o tus mismos hijos te lo han dicho, pero nosotros te lo vamos a decir técnicamente. Recuerda, nuestro nombre es Endorfínate, una comunidad de felicidad, y mi nombre personal es Candice Ibáñez, psicóloga y coach. Bueno, vamos a arrancar entonces con esta clase de madres sanadoras, ¿vale? Lo primero que tengo por contarles es que el objetivo de hoy es hacer conscientes cosas que de repente ustedes ya las tienen claras, o no las has escuchado hablar, pero que de repente o no las tienen tan clara o no la tienen tan consciente, y seguramente mucho menos la sabemos usar. Entonces, quiero contarles que durante siglos, digamos, las mujeres siempre hemos sido como las encargadas del tema de salud en las casas, en las comunidades, en los hogares, en las ciudades. Esto no es algo que sea nuevo. El decir mujeres sanadoras, madres sanadoras, apareció hoy ratatouille y resulta que Endorfínate encontró la fórmula. No es así. Estas mujeres han sido encargadas de cuidar la salud hace muchos años. Digamos que las mujeres fueron las primeras médicas, las primeras enfermeras, las primeras consejeras también, las primeras psicólogas naturales, las primeras alquimistas, las primeras comadronas, las primeras farmacéuticas. Siempre han sido las mujeres. Esto es un tema histórico que nos debe, pues, hoy dejar muy orgullosas de que siempre hemos sido las mujeres las que hemos estado inquietas desde la antigüedad, desde nuestra historia, cultivando hierbas, tratando de descubrir qué factores, qué beneficios tenía cada uno de estos cultivos, y empezamos a darle vida a la vida. Por supuesto que en su momento pues esto se confundió, ¿no? Las mujeres transmitíamos esta cultura, esta inquietud, esta intuición de ser mujeres sanadores, se transmitía de generación en generación, pero claro que sí, que hubo una época de muchísima persecución. Las mujeres fueron perseguidas como brujas o como otras cosas en la Edad Media. No fue fácil decir nosotras sabemos, nosotras tenemos el conocimiento y el saber, porque pues no teníamos ese permiso, ¿no? Y hoy tal vez lo tenemos, pero lo desconocemos o lo hemos olvidado o no lo hemos sabido interpretar. Otra cosa que es muy importante entender es que esto ha sido como un tema de un saber natural, pero también requiere de una comprensión en entender que la mujer es sanadora por naturaleza, y que el ser madre potencia el ser sanadora también, pues ha implicado para el ser humano y pues sobre todo para la sociedad, para las familias, para los hombres, como una comprensión más profunda. Es decir, esto tiene un lado místico, sin que hoy estemos hablando de nada esotérico ni nada de nueva era. Esto es una conversación muy profesional desde la psicología, pero también desde entender que la naturaleza cerebral y psicológica de la mujer da para eso y más. Por supuesto, hay que tener una mirada holística, una mirada coexistente, es decir, existe la ciencia, la medicina tradicional, los médicos, por favor, jamás pretendemos quitar su labor, pero sí aceptar que podemos coexistir en un mismo ambiente, ¿no? Esta medicina pero que nosotras podemos ser complementarias en los ambientes en los que nosotros nos desarrollemos, ¿verdad?
La mujer entonces, digamos que las mujeres que han sido sanadoras en nuestra historia, podría mencionar muchas, pero esta es una masterclass muy cortita, no quiero profundizar en ello ahora. Digamos que estas mujeres de alguna manera materializaban, ¿cierto? Sus verdades, sus saberes y creaban esas medicinas, imagínense, y podían llegar a sanar físicamente también a su entorno, ¿cierto? A su comunidad, a las familias, a los niños de las comunidades, a los jóvenes y a los ancianos. Importantísimo entonces que digamos entender que para muchos no es tan compatible, ¿cierto? No es tan compatible el tema de una medicina tradicional que se encarga de evidencias diagnósticas, de tratamientos, con una medicina que, aunque no es una medicina alternativa como tal, es el inicio de una sanación física, mental, espiritual y del alma. Inicia en la madre, inicia en la mujer, ¿cierto? La mujer ofrece ese poder y trasciende un poco a la medicina tradicional. Insistimos, nosotros somos partidarios de entender que esta es una medicina alternativa desde el punto de vista psicológico, no alternativa porque pertenezcamos a ningún movimiento de ningún tipo, eso es claro para nosotros en Endorfínate, pero sí aceptamos que podemos coexistir como mujeres sanadoras desde la entraña, desde el vientre, con dos principios básicos. Uno es el instinto, la intuición y la sabiduría, ¿cierto? Esa sabiduría que se transmitía de generación en generación. De repente hoy en día cuando pasan cosas en casa a nivel físico, emocional, uno termina recomendando por allá la receta que le dijo la mamá y la receta que le dijo la abuela. Esa es la sabiduría que vino transmitiéndose en las mujeres de generación en generación. Muy importante que lo entendamos de esa manera, que lo aceptemos de esa manera. Ahora también un tema de instinto, ese instinto que te dice cuándo, cómo y dónde está enfermo tu hijo. Recuerda que la charla es Mujeres Sanadoras y somos todas sanadoras, pero cuando se es mamá se habilitan una cantidad y se disparan una cantidad de talentos a nivel de sanación que desconocemos y que nos habla, ¿no? Ese instinto nos dice, y tenemos una lectura casi que de los hilos invisibles que nos conectan con nuestros hijos, donde sabemos que cuándo, cómo, dónde le está doliendo, qué, cómo, cuándo, dónde le voy a dar, ¿cierto? Entonces es importante que hoy nos queden claros esos tres principios: la instinto, la sabiduría y la intuición. La intuición también como ese radar que nosotras tenemos, casi que tenemos la pregunta y la respuesta de una vez hecha y detallada para nuestro entorno como mujeres sanadoras que somos. Entonces reconocer en nosotras, no se les olvide estos tres elementos: el primero la intuición, la sabiduría y el instinto. Si hay una diferencia entre instinto e intuición que ya se las explico en un momentito más adelantito. Vamos entonces a reconocer el 1, 2, 3, ¿cuántos tengo por acá? 1, 2, 3, 4. 4 en mis apuntes, solo quise trabajar 4, digamos, elementos que tenemos las madres y que pueden ser usados como sanación del alma, como sanación del espíritu, como sanación emocional para nuestro entorno. Vamos a hablar solamente de la parte emocional para no entrar en lo físico, porque no queremos entrar a debatir tampoco con la medicina que pues bien nos sirve a nosotros. Entonces hay 4 elementos, les decía yo, para que no se les olvide. A mí me gusta mucho que tomen apuntes, que enumeren, que digan, voy a tomar apuntes porque ya me aprendí esto. Entonces el primero, adivinen qué es. Acá lo tienen: la palma de las manos. La palma de las manos en las madres se convierte en el primer elemento sanador que potencia la salud de nuestros hijos. Hay una tradición espiritual que dice que las manos, el imponer estas manos sobre nuestros hijos, realmente recoge toda la carga energética de una enfermedad, y eso solamente lo pueden hacer las madres. Parece ser que tiene un componente muy espiritual, también no lo podemos negar, sin que caigamos en temas que no son, que ya se los expliqué al principio, pero imponer las manos al parecer también trae una carga de vibración
muy, muy sanadora en nuestros hijos específicamente, por aquel vínculo que se dio dentro del vientre, por ese vínculo consanguíneo, por ese cordón umbilical. Al parecer nuestras manos están identificadas como ese cordón umbilical que claramente físicamente ya no existe, pero que quedó en las manos de tu hijo, y en tus manos quedó esa conexión de cordón umbilical. Y esa misma conexión hace que puedas imponer las manos en el momento que veas a tus hijos en depresión, que hoy hay muchísimos, desde muy pequeños, ya no son tan felices los niños como lo eran antes, que los veas enfermos de la cabeza, que los veas enfermos de un dolor específico. Allí están tus manos como primer elemento sanador que transmite la vibración de el cordón umbilical. Esa es lo que diría Freud, la conexión inconsciente entre la madre y el hijo, queda depositada después de que nace en nuestras manos. Entonces, un elemento que no sabemos y que no lo usamos y que no tenemos ese poder de decir mamás a imponer manos a sus hijos, a imponer manos para pedir, para solicitar, para declarar sobre ellos inteligencia, sanación, disciplina, que sean sanados de enfermedades físicas, mentales. Parece las manos son el elemento número 1 de las mamitas. Elemento número 2, acá lo tenemos en nuestras notas, traje notas porque pues tengo memoria pero no tanta. Entonces el elemento número 2 es el abrazo. Obviamente, ay sí, todos nos abrazamos, y la sensación de bienestar de un abrazo con cualquier persona parece ser absolutamente engrandecedor para el ser humano y edificante. Pero cuando se trata de los hijos, el abrazo desarrolla una cantidad muy importante de oxitocina. Ustedes saben que la oxitocina es un neurotransmisor que se dispara desde nuestro cerebro por todo el sistema nervioso y que nos da la sensación de seguridad. La oxitocina básicamente nos remonta al calor de madre y al calor del vientre y de lo que vivimos dentro del vientre de la madre. La oxitocina se desarrolla con el abrazo de la mamá. Claro, la podemos desarrollar con otras personas que nos abracen, sí, pero nunca tendrá la potencia que tiene cuando viene de la mamá, por el vínculo inconsciente y por el vínculo que tuvimos en el vientre. El abrazo de mamá resulta desarrollar el triple, según se hizo un estudio, el triple de liberación de oxitocina en la persona, en el hijo, hija que recibe esta carga de oxitocina, y desarrolla inmediatamente, se disparan los niveles de oxitocina. También es importante que revisemos el tema de una mirada de mamá. Puede ser una mirada de disciplina, y a veces nos daba miedo esas miradas de mamá que nos decían, ojo con lo que está haciendo, no sabe lo que le espera en la casa. Pero una mirada de mamá de ternura. Se estudió también, ya les cuento cuál fue el estudio, pero tengan ahí sus notas. La mirada de mamá desarrolla la serotonina, otro neurotransmisor que se encuentra también en nuestro sistema nervioso central, y que lo que hace es generar seguridad y generar paz interior. Esa sensación de tranquilidad nos la da también la serotonina de autoestima. Digamos que tanto la oxitocina como la serotonina están ligadas mucho al tema de seguridad interior, pero la serotonina es mucho más eficiente desarrollando el tema de autoestima, el quererme lo da esa mirada. Entonces a veces nosotros miramos muy mal a nuestros hijos cuando estamos bravos, cuando les queremos poner disciplina, y usamos mal la mirada para eso, y nos hemos dejado de detener a mirarlos, a que se sientan admirados por nosotros. La primera figura que aterriza y ancla la seguridad en un ser humano es la mamá, y eso lo hacemos a través de nuestros ojos. Fíjese el poder sanador que podemos tener, el poder de tú puedes sin decir una palabra. A veces usamos palabras que escuchamos por ahí, hola campeón, y pensamos que eso es suficiente, pero si eso no está acompañado de una mirada de esas contemplativas, de esas de admiración, pues de pronto no se va a anclar tanto esa palabra campeón como tan suelta, ¿verdad? Nos vamos 3 superpoderosísimos.
que pues todos los seres humanos los tenemos, por supuesto, todos tenemos brazos para abrazar, todos tenemos manos, todos tenemos mirada, pero cuando viene de una madre, por aquel vínculo inconsciente de nuestro vientre, pues se potencializa en el doble. Y por último, el que más me gusta y que a veces tampoco lo sabemos usar bien, mamás. En la Escuela para Mujeres 4.0 siempre hablamos de mujeres empoderadas, hablamos de mujeres grandiosas, de cómo podemos desarrollarnos, sanarnos, pero hoy queremos hacer el foco justamente en esto, y es la voz. A veces la voz la usamos demasiado para, como les dijera yo, para corregir, por no decir gritar. Y usamos la voz en tonos diferentes para señalar dónde está mal, para señalar, para de repente no encontrarnos realmente con la escucha. A veces hablamos tanto que no escuchamos. Pero acá la invitación, más que escuchar, porque pues es así es clave en todo, en toda relación, en toda comunicación, padres e hijos, madres e hijas, jefes y empleados. Hoy no nos vamos a centrar en la escucha, sino en la voz. Al parecer, la voz de la mamá, ¿cierto? Crea unos estímulos en nuestro cerebro similares a cuando tenemos el contacto físico. La voz de mamá evoca el primer arrullo, lo primero que escucha el bebé cuando se desarrolla en el vientre de mamita, la audición, es la voz de su mamá y el eco de mamá. Y a veces nosotros no usamos esa voz de manera adecuada. No es tanto lo que digamos y el contenido de lo que digamos, sino cómo modulamos nuestra voz. Te aseguro que si estás con un enamorado, te aseguro que, hola, ¿cómo estás? Y tu voz cambia inmediatamente porque se liberan una serie de neurotransmisores, de endorfinas, de serotonina, de oxitocina en ese momento. Pues esa misma sensación de estar enamorados de nuestros hijos, mamás, la podemos activar con un muy buen tono de voz. A veces no necesitamos gritar tanto, corregir tanto, ni criticar tanto, porque a veces usamos la voz para decirles lo decepcionados que estamos, lo tristes que estamos, lo que esperamos de ellos, lo que queremos de ellos, el proyecto de vida. Pero a veces solo basta con decirles su nombre. Gabriel, Sandra, Paulina, Camila, Santiago. Aquí estamos, aquí estoy, hijo mío, aquí estoy, hija mía. Solo basta que usemos ese tono de voz y entraremos en contacto. Les voy a contar el estudio que provoca que yo les esté contando hoy todo esto, ¿no? Todos estos elementos que podemos manejar, que son súper sencillos, súper caseros, súper ahí, están a la mano para que los usemos y provoquemos un ambiente psicológico armonioso entre nuestros hijos y nosotros. Ay, no, es que yo ya no tengo niños chiquitos, no importa. A veces los adultos estamos buscando también ese abrazo de mamá, esa mirada de mamá, ese dulce de decir mi nombre solamente y callar, sin dar consejos, sin tanta cosa, esa mirada y ese abrazo y esa imposición de manos que te devuelva y recupere la seguridad que a veces perdemos también los que ya estamos más viejitos. Es un estudio donde existían unos niños de 7 a 12 años, ¿cierto? Y los dividieron en 3 grupos a esos niños. A esas niñas, perdón, eran todas niñas casual. Y resulta que los dividieron en 3 grupos. Esos niños de 7 a 12 años tenían una condición especial, es que estaban estresados. Por razones académicas, físicas, por razones de salud, eran niños que estaban estresados, niñas que estaban estresadas. Al primer grupo los pusieron a ver una película que les enseñaba sobre cómo manejar el estrés a nivel técnico. Obviamente una película para niños. En el segundo grupo les colocaron a que solamente entrara la mamá un momento y les diera un abrazo. Y el tercer grupo simplemente hicieron que la mamá les hiciera una llamada telefónica. Los estudios revelaron que de los 3 grupos, el grupo donde estaba la mamá que entraba a dar el abrazo, se liberó el 90% de oxitocina, la hormona de la seguridad personal. Y se bajó el cortisol, que es el encargado de generar estrés. En el segundo grupo, donde solamente la mamá las llamaba, activando la voz y el oído,
pues esa voz estimuló el cerebro y se subió la serotonina, que es la hormona que está asociada con la seguridad, pero más que todo con la autoestima. Y el tercer grupo siguió igual, el que nos pusieron a ver la película. Ese es el estudio que se hizo y que nos corrobora hoy día la importancia de entender y de ser conscientes de que somos madres sanadoras. Es un estudio, esto no nos lo estamos inventando. Simplemente yo quería hoy endorfinarlas a ustedes mamás y a ustedes papás si nos están viendo también, para que le cuenten a la mamá el poder que tiene, el poder sanador. No es un invento, está en la historia, somos nosotras las primeras inquietas por la salud física, mental y emocional de nuestros hijos. Mamá, se nos está acabando este mes. Pero no sin antes decirles que las admiro muchísimo. Nos quedan ya días contaditos para que se acabe mayo. Disfrútenlo, súper disfruten su mes, siéntanse felices y siéntanse honradas de ser unas mamás sanadoras. Pronto nos vemos entonces con el equipo de Endorfínate. Un abrazo para todos, los quiero mucho.